Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicana. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:48 a.m. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, como siempre y como cada 15 días. Me encanta que esté con nosotros en esta mesa de trabajo y le agradezco muchísimo a mi querida Mar Covarrubias, además de Pedaleanda y de lo que significa esta propuesta y esta posibilidad de hacer de la bicicleta un medio de transporte real, efectivo, y que además no solamente nos permita movernos en la ciudad, sino que trascienda en esta forma en la que las políticas públicas pues se tienen que adecuar a esta posibilidad de que la bicicleta vaya en primer lugar de la vida cotidiana de las y los queretanos. Mi querida Mar Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días y mucho gusto de saludarles. Igualmente, mi querida Mar. Y que bueno, hay que pensar en la bicicleta, pero el tema de la movilidad como concepto, movilidad que debemos entender, asimilar y sobre todo defender en un momento determinado, que vi ahí algunos asuntos muy interesantes. Tal cual, ¿no? Y como platicamos fuera del aire ahorita, traemos un tema que es contundente, que pone el dedo en la movilidad, como un tema de derechos humanos, como un tema de impactos como permanentes en la vida, y que no es solo como de usen la bici, seamos felices todos para siempre. Sí, pero de derechos humanos, de integración, de consolidación de tejido social. Exacto. Y si tú me lo permites, y creo que por ahí van también algunas situaciones, de lo que significa un mal transporte público en el impacto que socialmente puede tener. Así mero, o sea, ¿qué pasa cuando estamos abandonando, cuando tenemos un mal servicio de transporte público? No es solo como de, qué mal, no pasó el camión, ¿no? ¿Cómo impacta, profundamente en las vidas y hasta en la posibilidad de cambio social y de movilidad social a través de generaciones? O sea, las omisiones de hoy están impactando en niños que quizá hoy tienen 3 años, 4 años. Espérame, es que Mar Covarrubias me estás diciendo, hay generaciones enteras que han viajado toda su vida en el transporte público, en camión. Sí, exacto. Hay generaciones enteras que incluso han vivido de la bicicleta en un momento determinado para poder moverse en una ciudad como la que tenemos hoy por hoy en Querétaro. Pareciera una predestinación histórica de la que conocíamos por lo menos en las reflexiones de los años 70 en América Latina, donde el que nace pobre pues va a ser pobre, va a crecer pobre y se va a morir pobre. Exacto, y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De cuál es la relación Chanclas. Exacto, es muy triste, entre el transporte público y las opciones de movilidad sustentable y eficiente en la vida de las personas. Y justo te platicaba que me encontré un video de TikTok que se llama La chica que lo hace es de Querétaro. Eso es muy emocionante, se llama Azul, y el perfil se llama Ciudades con las patas, y el tema que trae es movilidad urbana, movilidad social. Sí. Le empieza con una frase que a mí me impactó y me voló la cabeza, que es: el factor principal que determina si vas a poder o no escapar de la pobreza en una ciudad es el tiempo de traslado. Y esta afirmación es muy fuerte porque pone el dedo en lo que decíamos, ¿no? En la dimensión de derechos humanos que tiene el transporte. Porque para decir esto, ella se basa en un factor, en eso, ¿no? En un estudio que de Harvard del 2014, que bien podría aplicar para México, que es el tiempo de traslado determina, o sea, cuántas horas tú pases trasladándote, determina de qué manera vas a poderte mover en tu vida y pasar tu vida. No sé si lo entendí bien o mal, pero decía incluso el tiempo que tardas en el traslado en el transporte público define los niveles de pobreza. Así tal cual, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que alguien recibe el salario mínimo. Entonces voy a empezar a hacer cuentas súper redondeadas y generales. Justo ahí está el videito, si nos están viendo en tele. Entonces tú recibes 200 pesos por día, de los cuales pagas mínimo 22 pesos de ida y vuelta de pasaje. Esto si usas una sola ruta. Sí, si dividimos estos 200 pesos entre 8 horas, nos da 25 pesos por hora. Sí. Esto quiere decir que tienes que trabajar 1 hora al día, nada más para pagar tu traslado de ida y vuelta.
Y seamos optimistas. En una sola oportunidad, en una sola ocasión. En una sola ocasión. Pagas tú por día una hora, o sea, una hora de tu trabajo se va. Tienes que trabajar una hora para que puedas irte en el camión. Y regresar, exacto. Bueno, te sobran 3 pesos, para que no digan. Para que no... Y seamos optimistas y pensemos que eres súper afortunado y haces solo una hora de ida y una hora de vuelta. Esto quiere decir que tu jornada laboral, contando los traslados, dura 10 horas. O sea, 2 horas de puro trasladarte y 8 horas. Lo que te deja solo 14 horas. Recuerden que la gente tiene el mal hábito de comer, dormir, tener familia y necesidades en general. Claro. Entonces, si de estas 10 horas quitamos 2 de traslado al lugar de trabajo, que no se te pagan, pero forman parte de tu jornada laboral, y quitamos 1 hora de los 25 pesos que de fijo se van a pagar tu ida y tu vuelta, te quedan 3 horas de tu jornada laboral por las que no estás recibiendo nada. Y tiempo que estás gastando por el que no estás recibiendo nada. Entonces, otra vez, recuerden que entonces por tus 10 horas estás teniendo solo 182 pesos y recuerden que la gente tiene el mal hábito de dormir, comer, tener familia. Sí, claro. Y la cosa se pone peor si pensamos en las personas que viven más lejos. Esto quiere decir más horas de traslado, más pago de transporte y menos ingreso. Entonces, con 182 pesos al día... con 10 horas de tu día empleado, sí, claro, ¿qué oportunidad hay? Un nivel de pobreza social, de pobreza, como le llaman ahí, del transporte o de la movilidad. Que debemos atender. Ya hay un concepto que a mí me gusta mucho que le llaman, es un concepto en Estados Unidos que se llama working poor, que es gente en pobreza trabajando, que es gente que trabaja solo para poderse mantener, no trabaja para poder soñar con movilidad social, se trabaja solo para sobrevivir. Y esto es grave, porque de alguna manera por eso es la importancia de que por parte de las administraciones se provea un servicio de transporte como servicio, no como negocio. Qué interesante, Marco Barrubias, porque obviamente significaría, y tú lo dijiste perfectamente bien, no se trata de que haya camioncitos, no se trata de que vamos a andar en bicicleta, nos vamos a subir aquí de este lado, no. Se trata de entender desde un punto de vista social, sociológico, si usted quiere, el tema de la movilidad, que implicaría además la posibilidad de abrir posibilidades de desarrollo para la gente, de eliminar, de disminuir los niveles de pobreza. Así es, porque hablamos del trabajo, ¿no? Pero pensemos también, por ejemplo, en cuántas niñas, niños, adolescentes no dejan de estudiar porque no pueden llegar a la escuela, porque llegar a la escuela es un suplicio, por el costo de pasaje, aunque haya como ciertos apoyos y demás. Dime. A ver, me está comentando aquí, y si eso lo multiplicamos, porque va el señor a trabajar y luego también la señora que tiene que trabajar o uno de los hijos, es por 3. Por 3, totalmente, ¿no? Aquí estamos hablando de una persona como que solita va, ¿no? Sí, que van en la misma hora de traslado. Que depende el ingreso de alguien, o los traslados de las mujeres, que es la movilidad del cuidado, que muchas veces no son remunerados. Eso todo está saliendo de esos mismos 204 pesos, 207 pesos. Entonces es un tema grave porque es un fenómeno que lleva a las personas a un ciclo de pobreza y de oportunidades limitadas, ¿no? Que te digo, tanto en educación, como en salud, como en trabajo, en lo que tú quieras. Me quedo con eso, oportunidades limitadas. Oportunidades limitadas de, como dices tú, o sea, de inicio, de facto, no es como de, es que ojalá hubiera buen transporte, no, es como, oigan, a ver, está asociado, o sea, es un derecho llave que está asociado con todo un montón de cosas, y que también impacta a las personas que se mueven en coche. Que fíjate que ayer platicamos aquí con Gerardo Cuanalo, muchas reacciones, muchos comentarios, muchas dudas, pero no es nada más el tema de las rutas del transporte público y del camioncito 8 que pase por la calle de no, el tema es más de fondo, mi querida Marco Barrubias. Y es sistémico, ¿no? Y yo siempre le insisto mucho, y creo que aquí lo hemos platicado, o sea, como que sí necesita un nuevo paradigma, necesitamos hablar seriamente de multimodal, que esto es decir, debemos de poder usar diferentes modos de transporte en la ciudad y sí darle esa relevancia, porque ahorita hasta la gente que ve en el coche y nos va escuchando, pues a ellos también les afecta. Hay una pobreza de transporte, como tú lo mencionabas, según la cual, o sea, ella dice, ¿no? Tener auto no te exenta de estas desventajas y exclusiones sociales. Usar más del 10% de tu ingreso mensual para el transporte se considera un alto nivel de pobreza de transporte. Sí. Imagínate a alguien que gana 13,000 pesos. Que te gastas tu dinero para moverte. Alguien que gasta 13,000 pesos para no debería trabajar, para que te paguen esos 13,000 pesos y que sigas otra vez. No debería estar pagando más de 1,300 pesos de gasolina. ¿Crees que alguien pueda pagar menos de 1,300 pesos? Imposible. Sería el 10% de tu salario.
Si estás pagando más, tienes pobreza de transporte. Estás en problemas. Estás en problemas. Ahora, yo lo asocio finalmente, porque el tiempo se va volando, pero el tema me encanta, que además podamos recomendar o ver dónde podemos seguir justamente. Sí, se los dejé ahí. Cuidados ciudades con las patas. Ciudades con las patas en TikTok. No, con las patas en TikTok. Es el tiempo. O sea, como ahorita decíamos, tú vas en coche, mira, yo me compré un BMW hermoso, precioso, pero tengo que hacer 45 minutos para llegar a la escuela de los niños, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué podrías hacer con ese tiempo? Sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre porque es un tema, el tiempo es un recurso y el dinero es un recurso. Entonces, estás empleando en traslados tiempo tuyo, tiempo privado, y por eso es tan importante y tan relevante hablar de la movilidad, ¿no? Y por eso hoy quisiera que nos quedáramos como con esa pregunta y decir, a la hora que estamos nosotros favoreciendo cierto tipo de ciudad, estamos favoreciendo cierto tipo de dinámicas. Entonces, las decisiones que se tomen hoy pueden impactar en una generación. Covarrubias. Sigues favoreciendo la desigualdad. Exacto, sigues favoreciendo y fomentando la pobreza. Exacto. Sigues limitando. Tú dijiste algo que me gustó mucho, oportunidades limitadas. Exacto. O sea, sigues generando oportunidades limitadas. Sí, para estás generando un ciclo de precariedad. Ajá. Que entonces es eso, pues volteen a la derecha, a la izquierda, vean la ciudad y digan, ¿qué clase de ciudad estamos favoreciendo hoy? Ya, adiós, gracias. Ya me corrieron. Pasé por Zaragoza, vi la parada del camión tipo Dubái, 400 personas esperando 1 hora, media hora, 40 minutos, hasta más. Sí, porque aparte la gente ni siquiera puede puede planear su vida, o sea, porque yo no sé si el camión va a pasar a tal hora, la gente muchas veces depende de. A mí me tocó un chavo que decía, no he comido porque capaz pasaba mi camión y llevaba sin comer desde la mañana, y dice, pero es que no sé si va a pasar en cualquier momento y no es un problema de movilidad solamente, es un problema también de generación de pobreza. Todo, y de salud impacta, o sea, más de tiempos de traslado largo impactan en colesterol, depresión, y tiempo ansiedad. libre, y tiempo libre, y de hecho hacer un poquito de ejercicio y caminar y disfrutar con la familia y platicar con la señora y con los niños, ¿no? Entonces esto nos beneficia a todas las personas, o sea, es un tema que no es solo como decir, es que la gente en bici odia a los coches, ¿no? Sí. No, es como odiamos la desigualdad y el olvido y el abandono que una ciudad pensada para los coches provoca. Me caes bien porque lo dices desde el fondo de tu corazón. Sí, lo odio, Aurelio. No puede ser. Vámonos de aquí. Ya vámonos. Marco Covarrubias, como siempre, mi cariño, mi respeto y mi muchísimas admiración. gracias. Eres extraordinariamente brillante también para poder señalar este tipo de situaciones que nos hace falta de repente entender, de repente darnos cuenta, de repente decir, no, subirme a la bicicleta y que tenga una mejor calidad de vida y me dé una vueltita por donde hay 3 arbolitos. No. El tema es de fondo, es de raíz. Es de raíz, es radical. Es radical. Es sistémico, y ahí yo todo el crédito de este planteamiento para Ciudades con las Patas en TikTok, síganla, es muy, muy articulada, muy inteligente y explica las cosas con una sencillez. O sea que pensar en la movilidad y en el transporte público, que tiene que ser de buena calidad, es un pensamiento subversivo. Tal cual. Marco Covarrubias, adiós. Bye. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos? Pedaleanda en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Qué es contundente Marco Covarrubias aquí en Radar News, en esta primera emisión, 442-592-1075, para que se ponga en contacto con nosotros. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial.